Vale, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en nuestro coloquio. Hoy tenemos a un invitado de casa, a al doctor Daniel Andrés Flores, que es investigador postdoctoral en nuestro departamento, actualmente trabajando con el grupo de Eloy Ayón Beato. Y bueno, como nos contaba, pues su contacto con el CIMBESTAB físico era mayor anteriormente, pero bueno, ahora no ha podido estar con nosotros físicamente, pero sí trabajando arduamente en los proyectos de física para el departamento. En particular, pues tuvimos noticias recientemente de un artículo que publicó él como postdoc del CIMBESTAB, con adscripción del CIMBESTAB en la prestigiada revista Physical Review Letters recientemente. Entonces, bueno, pues yo, tal vez como muchos de ustedes, le echamos un ojo al artículo y tenemos muchas ganas de oírlo. Entonces, por eso, pues lo invitamos a Daniel y agradezco que haya aceptado mi invitación. Entonces, antes de iniciar, permítanme presentarles al doctor Daniel Andrés Flores Alfonso, quien es investigador postdoctoral en nuestro departamento desde el año pasado y esperemos que por otro año más. Estudió la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y su maestría y doctorado en física en la UNAM. Ha trabajado como postdoc en el ICN de la UNAM, en el Departamento de Física de la UAM Iztapalapa y actualmente en nuestro departamento. Es miembro del SNI, nivel candidato. Actualmente tiene, si no me equivoco, 10 publicaciones, pero bueno, muchas de ellas en revistas de alto impacto, incluyendo Physical Review D, Physics Letters B, Classical and Quantum Gravity y el artículo que les mencioné, el Physical Review Letters. Entonces, su investigación se centra en gravedad, modelos de materia no lineal y geometría diferencial aplicada. Y bueno, ahora nos va a hablar de estos proyectos que tiene. Adelante, Daniel. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, David. Voy a compartir pantalla. Ahí ya se debe ver, ¿cierto? Sí, adelante. Muy bien. Entonces, justo como dijo David, la charla de hoy se centra principalmente en esa publicación en PRL. El trabajo lo publicamos junto con César Simón López Monsalvo, de la UAM Azcapotzalco, y Marco Maceda, de la UAM Iztapalapa. Entonces, antes de empezar a hablar del tema, uno podría pensar que es un poco extraña como la combinación del trabajo. Entonces quería hablarles de cuál fue nuestra motivación para empezar a hacer todas estas cosas. Por ejemplo, aquí donde dice geometría Sol, ese es una geometría muy especial de signatura euclidia en 3 dimensiones. Y acá, eso que dice ondas Kundt, se trata de ondas gravitacionales dentro de la clase de Kundt, que más tarde vamos a describir. Y entonces son como cosas muy opuestas, como algo euclidio y algo que es verdaderamente lorentziano, como una onda gravitacional. Y entonces, como esta combinación de elementos euclidios y lorentzianos que hay en el título, también se representa en el trabajo. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues nada más quería recordar algunas cosas. Una se llama el teorema de uniformización, que básicamente nos dice de que en 2 dimensiones solo hay 3 tipos de geometrías. O sea, la geometría plana, la geometría esférica y la geometría hiperbólica. Entonces, si están familiarizados como con esta secuencia de superficies de Riemann, que cada una va incrementando el número de agujeros que hay en ella. Por ejemplo, uno empieza con una esfera y después con un toro y después como con un doble toro que tiene 2 agujeros. Entonces, por ejemplo, toda esa secuencia, la esfera tiene geometría esférica, el toro tiene geometría plana y de ahí todas las demás tienen geometría hiperbólica. O sea, pueden aceptar una geometría hiperbólica. Entonces, en ese y muchos sentidos, esos son realmente las únicas 3 tipos de geometrías que hay, digamos. Entonces,
eso quizás es un poco conocido. Un poco menos conocido es que en 3 dimensiones existe un resultado parecido. Entonces, básicamente lo que dice es que hay 8 tipos de geometrías, que son muy especiales. Um, y estas 8 justo reciben el apellido de William Thurston. Entonces, parte de nuestro trabajo tiene que ver con la geometría de Thurston. Y por otro lado, nosotros nos encontramos trabajando en New Massive Gravity en combinación con geometría de contacto. Entonces, nada más quiero recordar que la geometría de contacto es como esta especie de prima, pero de dimensión impar, de la geometría simpléctica, que tal vez es más familiar para nosotros. Y entonces, recientemente se inventaron esta clase de variedades de contacto que se llaman epsilon contact. Entonces, dentro de ellas nosotros nos dimos cuenta que si tienen algunas propiedades que son bastante razonables, entonces toda esa clase con estas propiedades son soluciones de New Massive Gravity. Además, estas tienen una íntima relación con superconductores y cosas por el estilo. Entonces, esas son como las cosas en las que estábamos pensando. Y de lo que nos dimos cuenta es que dentro de esta clase de geometrías de contacto, habían 3 de las geometrías de Thurston. Entonces, platicando con Eloy, por ejemplo, de estos resultados, nos dijo que, bueno, una pregunta natural es, ¿y qué pasa con el resto de las geometrías de Thurston? ¿Será que ellas tienen algo que ver con New Massive Gravity también? Entonces, justo de eso se trata este trabajo, como de explorar en esta dirección las 8 geometrías. Entonces, estas son las 8 geometrías. Estas 5 de acá pueden ser muy familiares, pues son el espacio plano, el esférico y el hiperbólico. Y productos entre ellos también, de diferentes dimensiones. Ahora, estas que están acá, y como solo está puesto el nombre, tal vez no sean familiares para algunos, esa notación significa que es la cobertura universal del grupo SL2R. Entonces, un poco uno se puede imaginar como un poco de sabor hiperbólico, digamos. Uno lo puede escribir con coordenadas donde las funciones métricas son funciones hiperbólicas. Y si uno tiene una métrica lorentziana como ADS3, uno puede cambiar un signo menos por un signo más y uno obtiene justo esta geometría de acá. Esta geometría de Nil tal vez no sea muy familiar para todos, o la Sol. La Sol es la que vamos a discutir hoy a profundidad, entonces nada más quiero comentar que la Nil a veces también recibe el nombre de Heisenberg, porque su álgebra de isometrías justo cumple con la regla de conmutación de mecánica cuántica. Entonces cumple con los mismos como conmutadores que cumplen X y P, por ejemplo, en la mecánica cuántica. Ese término nil viene de que las matrices que representan esto son nilpotentes. Entonces, bueno. Otra cosa es que justo entre todas estas 8 geometrías, muy a menudo es la geometría Sol la que es como la rara entre todas ellas. Por ejemplo, casi todas estas geometrías tienen alguna propiedad de su curvatura que es como constante, o su curvatura seccional tiene alguna propiedad que es constante en algún sector o algo así. Pero la geometría Sol es la única que no tiene propiedades de ese tipo. O lo otro es que como esta se ha estudiado en diferentes teorías de gravedad, por ejemplo, en gravedades masivas en 3 dimensiones. Entonces puede ser que en esa teoría todas sean solución, excepto esta, por dar un ejemplo. Lo otro es que estas teorías también se han estudiado como en el contexto de teoría de cuerdas y gravedad en 11 dimensiones. Y puede ser que todas ellas vengan o estén relacionadas con branas en 11 dimensiones, excepto esta. Y entonces todas estas tienen como dualidades T entre sí, excepto esta. Entonces es muy común que eso suceda, que la geometría Sol, por cómo es
sea como el caso excepcional entre ellas. Por ejemplo, del resultado previo que les decían, automáticamente estas tres que están en amarillo son las tres que sabíamos desde un inicio que eran soluciones a New Massive Gravity. Ellas son geometrías de contacto con las propiedades especiales que les decían. Y justo si se fijan de este lado, de estas tres que son como las menos comunes, dos tienen esta propiedad y la Sol no la tiene. Entonces, bien. Dicho eso, pues aquí pongo la métrica. Entonces, sí. Discúlpame, hay una pregunta de Eloy. Adelante, Eloy. Daniel, ¿qué es New Massive Gravity? New Massive Gravity es una teoría de gravedad que uno la puede entender como Einstein-Hilbert más un término cuadrático. Este término cuadrático tiene coeficientes muy específicos, y entonces esos coeficientes hacen de que la teoría sea libre de fantasmas. Tal y como está, o sea, usando esos mismos coeficientes, la teoría puede existir en cualquier dimensión, pero en realidad la única dimensión en donde realmente es interesante, importante, es 3. Entonces es una teoría de gravedad en 3 dimensiones. Más adelante en la plática quizás debí haber puesto esto antes. Voy a poner la densidad lagrangiana y las ecuaciones de movimiento. Bien. Escribo aquí, esa es la manera más común de escribir la métrica Sol. Y este es un cambio nada más muy sencillo, donde U es el exponencial de Z. Pero marco estas Z siempre en amarillo y estas U's en naranja. Porque van a ser útiles ambas representaciones. Entonces, estas son las métricas. O sea, esta es la métrica, nada más. Usamos esta y esta coordenadas. Son muy, muy, muy parecidas. Entonces, si uno se fija en cuáles son los vectores de Killing de esta métrica, pues uno se fija que los componentes de las funciones métricas no dependen de X y Y, entonces esos dos son vectores de Killing. Pero además está este vector de Killing acá. Y todos estos vectores cumplen con esta relación. Ahora, esta relación es muy particular y el álgebra de Sol justo es esta que está aquí. O sea, esto la define como el álgebra de Sol. Por ejemplo, en física, por ejemplo, en los modelos cosmológicos Bianchi, los modelos están definidos por el tipo de ¿cómo se llama? Isometrías que tienen. Entonces, las isometrías, dependiendo de qué propiedades cumplen, son clasificadas. Hay 9 tipos de tipos Bianchi. Aunque, bueno, 2 de ellas son familias infinitas, pero dentro de ellas se encuentra justo esta. Esa es la que llamamos Sol. Y esta tiene una propiedad, fíjense que si nos fijamos en el lado derecho de estas brackets de Lie, y volvemos a usar el bracket de Lie de lo que está del lado derecho, entonces al final obtenemos 0. Eso significa que si iteramos varias veces los corchetes de Lie a los mismos vectores de Killing, eventualmente vamos a obtener el álgebra trivial. Cuando eso sucede, al álgebra se le llama soluble, y sol viene de esta palabra, soluble. Entonces, lo que quiero decir es que la razón de esa palabra es que cuando uno tiene un sistema de ecuaciones diferenciales y hay integrales de movimiento, las integrales usando paréntesis de Poisson forman un álgebra. Y cuando justo ellos tienen esta propiedad de que varias iteraciones de los paréntesis de Poisson trivializan el álgebra, entonces el sistema de ecuaciones diferenciales es soluble. Entonces esta propiedad, este nombre viene de ahí. Por eso tiene este nombre. Daniel. Sí. Yo tengo una pregunta. Nada más, las 3 dimensiones o 2 dimensiones de las que has estado hablando, ¿se refieren solo a espaciales?
o hay una temporal? Por ejemplo, en el caso de... Puede ser ambas. Por ejemplo, esta geometría Sol es en 3 dimensiones y es euclidia. Entonces, totalmente espacial. Pero digamos, solo para dar un ejemplo concreto ahorita, si yo cambio este signo más por un signo menos, yo tendría una métrica lorentziana y entonces estaría hablando de 2 espaciales y una temporal. Ok, entonces, ok, entiendo. Puede Sí, ser de las dos, entonces. puede Gracias. ser de las dos, sí. Gracias. Ujú. De hecho, justo porque como estas geometrías son de 3 dimensiones, ah, la relatividad general, por ejemplo, está en 4 dimensiones, 3 más 1. Entonces, las primeras aplicaciones de estas geometrías de Thurston en gravedad, en realidad no tienen que ver con si hay una teoría de gravedad en 3 dimensiones, 2 espaciales y una temporal, sino entonces cómo se pueden aplicar ellas a cosas como modelos cosmológicos. O sea, aquí hay un ejemplo. Este es un modelo cosmológico tipo Bianchi 6.0. Entonces, esta es una de estas familias infinitas, que cuando su parámetro de la familia es 0, entonces el álgebra Bianchi es el anterior, el que vimos, el Sol, este. Entonces, fíjense, aquí está la métrica tiene una singularidad cosmológica en t igual a 0, y para t igual constante, digamos, si se fijan, aquí está justo la métrica de Sol que acabamos de estar describiendo antes. Entonces, este modelo cosmológico se caracteriza porque a rebanadas de tiempo constante, hipersuperficies de t igual constante, cada una de las superficies tiene geometría Sol. Aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo es de 5 dimensiones. Entonces, en este ejemplo se crea un agujero, se construye un agujero negro y entonces que es estático. Esta función métrica es esta de acá. Pero su horizonte de eventos tiene geometría Sol. Entonces, justo si nosotros por un lado podríamos ver que a t igual constante y a r igual a constante, justo acá tenemos una métrica Sol también. Entonces, de nuevo, como la métrica es euclidia, esta 3 dimensional, entonces ha tenido este tipo de aplicaciones como insertarla en 4 dimensiones para un modelo cosmológico, insertarla en 5 dimensiones para crear un agujero negro y cosas por el estilo. Incluso en 10 dimensiones se han estudiado estas D3 branas, donde, por ejemplo, uno tiene esta métrica para la brana y si uno se va a U cercano a 0, entonces esta métrica justo, fíjense que este término desaparece. Esta métrica se vuelve la de ADS5 cruz S5. Esta D omega cuadrado con el 5 es la métrica de las 5 esferas. Por otro lado, si se hace una reducción dimensional en T, en W y en S5, entonces, perdón, justo las que sobreviven son Y, X y U, y entonces uno obtiene cerca de U igual a infinito, otra vez la métrica Sol. ¿Bien? Entonces, este tiene que ver con la aplicación que les mencionaba antes, de que el resto de las geometrías de Thurston de alguna manera se podían entender como que venían de 11 dimensiones y que había una t-dualidad entre ellas. Sin embargo, esta es la excepción y entonces en realidad la única que se pudo encontrar es que se puede entender como que viene de 10 dimensiones de este tipo de branas. Ahora, estos resultados ya tienen algunos años y entonces en aquel entonces el teorema de geometrización todavía no se había demostrado. Entonces, de hecho, se conoce más popularmente como la conjetura de Thurston. Entonces, cuando la conjetura de Thurston todavía no había sido demostrada, había varios intentos de tratar de entender como físicamente a qué cosas se relacionaban. Y entonces hubo esta conexión con cosmología y motivaron como agujeros negros con horizontes de este tipo. E incluso teorías de gravedad que vienen de teoría de cuerdas en 3 dimensiones, pero
pero las geometrías no resolvían esas teorías, a menos de que los campos no abelianos de orden superior fueran imaginarios, por ejemplo. Entonces también se construyeron teorías como estas, donde uno juega un poco con las coupling constants, cambia y encuentra de que todas las geometrías de Thurston son solución a este tipo de teorías, que es relatividad general en 2 más 1, más campos de materia. Por ejemplo, una constante cosmológica, un campo electromagnético y un campo abeliano de orden superior. Entonces, todas las geometrías de Thurston se demostraron de que sí son solución a esta teoría. Y la motivación ahí es, voy a agregar campos de materia para que sí sean solución, porque de todas las 8, solo 3 de ellas resuelven las ecuaciones de relatividad general. O sea, agrego campos de materia para que la parte gravitatoria siga siendo Einstein, y entonces de esa manera como que esfuerzo a que las geometrías sean solución. Ahora, otra cosa que se puede hacer alternativa a eso es que en lugar de agregar materia, se modifica un poco la gravedad. Entonces, al considerar Einstein-Hilbert, pero un término cuadrático de esta Daniel, forma, sí. disculpa, antes de que pases a esa otra parte, hay otra pregunta de Eloy. Adelante, Eloy. Gracias, David. Según recuerdo, Daniel, o sea, cuando uno pone cosas para ver para forzar que las Thurston sean soluciones, entiendo de que no hay una única teoría, o sea, en el sentido con las mismas coupling constant que las tenga todas. En realidad, uno tiene que poner Sí, teorías completamente distintas para poderlas tener a todas, ¿no? sí. De hecho, por ejemplo, la Sol para hacer solución tiene un término de Chern-Simons apagado. Pero si yo me voy en realidad no sé, me estoy inventando porque no me acuerdo. Digamos que me voy a la NIL y entonces ya quizás necesito cambiar el valor de la constante cosmológica, pero también necesito encender el término Chern-Simons. Y los coupling constants a veces cambian de signo, entonces uno podría pensar que tiene Maxwell, pero en alguna de estas familias de teorías, en realidad está acoplado como con un signo contrario. Entonces es como que si el campo fuera imaginario. O sea, Entonces eso, entonces sí, hay que enfatizar que antes de tu resultado no había ninguna teoría precisa que las contuviera todas, ¿eh? eso es cierto, sí. No era una sola teoría, sino que era como eh, gama de teorías, digamos. Entonces, sin embargo, creo que perdió un poco la dirección que había en ese trabajo, es como conservar que la teoría fuera Einstein, porque eso se relacionaba un poco con Ricci Flow, y al final Ricci Flow fue la cosa que se inventó para tratar de demostrar la conjetura de Thurston, y con un poco más de sofisticación matemática. Y creo que Newmass y Gravity ni siquiera existía en aquel entonces. Entonces, cosas como esas, por ejemplo. Sí, gracias, Eloy, eso es cierto y es importante. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, bueno, entonces, no veamos esto. Um, entonces, esa es la teoría de Newmass Gravity. Esta es la densidad lagrangiana. De nuevo, es una extensión de Einstein-Hilbert. La extensión es cuadrática en la curvatura. Y el tipo de ¿cómo se llama? Constantes las coupling constants que se usan aquí, justo le dan al carácter más físico a la teoría, que es completamente libre de fantasmas. Entonces, justo las ecuaciones de movimiento que uno puede derivar son Einstein con una constante cosmológica más
un tensor extra que tiene esta constante m cuadrado. Vale la pena enfatizar, y justo para algunas cosas que voy a decir más adelante, que este m cuadrado recibe esta notación porque en el límite lineal de la teoría, eso se convierte en Fierst-Pauli, que es una teoría de campos de spin 2, pero masivos. Entonces, esta M se relaciona en ese límite con la masa de los gravitones, digamos. Sin embargo, esta es una coupling constant normal, pues, así como la constante cosmológica puede ser positiva o negativa. En ese mismo sentido, m cuadrado puede ser positivo o negativo. Solo en el límite lineal de la teoría es que uno espera de que esto tenga algo que ver con alguna masa. Si no, o sea, nada más estoy aclarando la notación, y esta notación es estándar, digamos. Daniel, Ok, entonces, ¿hay preguntas de Eloy? Adelante. Solo enfatizar que no es solo en el límite lineal, sino también en el espacio plano. Porque si Sí. tenemos el límite lineal sobre antiesita, tampoco tiene que ser positiva. Sí, es cierto. Gracias, Eloy. Bueno, y yo, ¿qué es este Rick? Es el... Ese Rick es el tensor de Ricci. Entonces, ese es como R mun U con R mun U. R mun U abajo, R mun U arriba. Sí, Es la sí, contracción del tensor de Ricci consigo mismo. sí, muy bien. Ujú. Sí, era lo que pensaba. ¿Y la K? Ese es algo nuevo de tu teoría, ¿no? Sí, ese es el tensor que cuando uno varía este término de acá, que con la, ¿cómo se llama? Con la raíz del determinante. Entonces uno obtiene este tensor, y este tensor es este. Es un nuevo acoplamiento no lineal con la gravedad. No lineal, o sea que no es como de orden 1 la R. Sí. Sí, exacto. Por ejemplo, en dimensión 4 para arriba, los tres términos que uno puede tener genéricamente aquí son R al cuadrado, Ricci al cuadrado y el Riemann al cuadrado. Sin embargo, en tres dimensiones hay una identidad que hace que como el término de Gauss-Bonnet tiene que ser cero, entonces al final el término que es Riemann al cuadrado se puede escribir en términos de estas dos. Entonces realmente en tres dimensiones uno solo puede, o sea, lo más general que uno podría tener es una constante arbitraria aquí por el Ricci al cuadrado, más una constante arbitraria aquí por R al cuadrado. El único problema de tener una teoría así es que como aquí el orden es mayor en las derivadas de la métrica, entonces las ecuaciones de movimiento no van a ser de segundo orden, entonces genéricamente van a tener fantasmas. Sin embargo, cuando uno usa este acoplamiento, así, entonces aunque estos términos de acá sean de orden cuártico en la métrica, la teoría es libre de fantasmas. Ujú. Bueno, y podrías decirme, o nada más, porque no soy experto, ¿qué significa que sea libre de fantasmas y por qué es tan importante? Sí, por ejemplo, fantasma es un término que se usa como para cosas como términos cinéticos que son negativos, digamos. Entonces, cosas que no tienen sentido físicamente. Ah, lo otro es que cuando uno ese es un resultado de mecánica, no necesariamente pertenece a gravedad, pero cuando normalmente uno escribe su lagrangiano, lo escribe como depende de Q punto, y puede depender del tiempo quizás. Entonces, el hecho de escribirlo de esa forma garantiza que las ecuaciones de Euler-Lagrange van a ser de segundo orden. Pero pasa que cuando las ecuaciones de movimiento tienen orden mayor a 2, entonces hay configuraciones donde si uno puede minimizar la energía, pero en realidad hay configuraciones con menor energía. Entonces uno, si piensa como
en que las cosas suceden en cuando la energía es mínima, entonces cada vez se va a ir bajando y bajando y bajando y bajando y bajando indefinidamente. Y entonces en realidad esos son como inestabilidades del sistema. Ese reciben el nombre de inestabilidad de Ostrogradsky, a menos que me haya equivocado un poco en el nombre. Ostrogradsky. Entonces, si se fijan, muchas de las ecuaciones de la física son de segundo orden, y entonces ese tipo de cosas no suceden. Entonces, algo que uno puede hacer es, por ejemplo, siempre exigir de que sus ecuaciones sean de segundo orden para evitar ese tipo de inestabilidades. O si las cosas son de orden superior, entonces hay otro tipo de análisis que se tiene que hacer. Entonces, básicamente es para garantizar de que si uno encuentra una solución a la teoría, que esa teoría sea estable en ese sentido mecánico. Entonces, pedir que sea libre de fantasmas es como pedir que cada configuración que deje estacionar la acción sea estable. Sí, muy bien. Muchas gracias. Eloy, no sé si tengas otra pregunta. No, 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 no. Adelante, adelante entonces. Gracias, Daniel. Muy bien. Bien, entonces las ecuaciones de movimiento, en lugar de ser las ecuaciones de Einstein, son ellas, pero más este término, donde este K es todo esto que está aquí. Se mira grande y abrumador. Entonces, estas son nuestras ecuaciones de movimiento. Entonces, parte del resultado de nuestro trabajo es que pues, todas las 8 geometrías de Thurston son soluciones de vacío a New Massive Gravity. Eso, y acordémonos de que todas estas métricas son euclidias. Entonces, en una teoría de gravedad, uno está más interesado como en signatura lorentziana, por obvias razones. Entonces, una vez establecimos esto, entonces lo siguiente es, bueno, ¿qué pasa si uno se fija en métricas lorentzianas? Ahora, lo primero es que la primera dificultad en tratar de ver como cuál sería el análogo lorentziano de estas cosas es que no se conoce ningún teorema análogo al teorema de geometrización para métricas lorentzianas. Entonces, las geometrías de Thurston son bien importantes porque si uno tiene un espacio topológico de dimensión 3, sin importar qué tan complicado es, hay un resultado matemático que dice que uno lo puede como separar en pedacitos más sencillos, que se llaman los pedazos primos. Entonces, cada pedacito de este puede recibir una y solo una de las 8 geometrías de Thurston. Entonces significa que sin importar qué tan raro sea un espacio topológico en dimensión 3, a trozos, siempre uno lo puede entender usando una de estas 8 geometrías. Ahora, siempre y cuando la geometría sea euclídea. Si es lorentziana, ya no se sabe. Y lo otro es que hay obstrucciones fuertes a tratar de saber cómo se hace esto. Entonces, no aplican las mismas cosas, los mismos métodos no se pueden usar. Entonces, no hay nada remotamente parecido como a un resultado como esos. Ahora, sin embargo, hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en este trabajo 3, los autores, esto no es lo que hicieron, pero solo voy a decirlo de esta forma. Si uno agarra esta métrica, por ejemplo, que es la métrica Sol, y uno le pone un signo menos así, entonces puede considerar que esta es una métrica lorentziana. Y la justificación de hacer eso es que en realidad, aunque uno ponga este signo menos aquí, si uno se fija en el álgebra de Killing de esta métrica, también es el álgebra de Sol. Entonces, bueno, esta métrica fue estudiada aquí y en este trabajo la teoría de interés es New Massive Gravity. Ahora, ese no es el único lugar donde uno puede poner un signo menos, uno puede ponerlo acá, por ejemplo. Entonces, si lo pone aquí o acá es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si se pone un signo menos ahí? Pues resulta ser de que
el álgebra de Killing, o sea, las simetrías de esta métrica, siguen siendo las mismas, siguen siendo las de Sol. Ahora, eso uno no siempre lo puede hacer. A veces uno agarra una métrica, pone un signo menos en algún lado y se arruina completamente la simetría. Entonces, lo otro es que pues ya se acabaron como todas las maneras obvias en donde uno puede poner un signo menos. Entonces, ¿será que estas son como las únicas dos métricas que son lorentzianas y que tienen isometría Sol? Entonces, esa pregunta fue contestada recientemente, hace como 2 años. Entonces, um, resulta ser de que hay solamente 7 geometrías lorentzianas um, que tienen isometría Sol. Estas dos, obviamente, están entre ellas, justo porque les acabo de decir de que tienen isometría Sol. Entonces, esta es una de las métricas que estudiamos, pero tal vez no es la más interesante y no es la que más me interesa para esta plática. Las que más me interesan son estas dos para el resto de la plática. Porque, ahorita voy a explicar por qué. Esta métrica que está aquí, viéndola, uno se puede dar cuenta que es un espacio-tiempo de ondas pp. Entonces, este espacio pp wave es tipo n, es algebraicamente tipo n. Entonces, esa solución particular ya se había estudiado en 4, digamos, hace varios años. O sea, en este trabajo se demostró que cómo era la forma de todas las soluciones tipo n a New Massive Gravity. Entonces, esa ya se sabía de alguna forma de que era una solución de New Massive Gravity. Sin embargo, en esa familia o en esa clase así infinita, súper grandota, solo porque cabe esta no significa que esta haya sido bien estudiada. Entonces, esta es una métrica de las 7 que les digo, que tienen isometría Sol, y entonces son como uno de las métricas que son más cercanas a las Thurston. Entonces, perdón. Justo, no solo son como métricas donde uno puede, bueno, le puse un signo menos, entonces técnicamente son lorentzianas, pero ¿qué significan físicamente? No sé, sino que sé que este espacio-tiempo corresponde a una onda gravitacional y resuelve las ecuaciones de la teoría de manera exacta, bajo ciertas condiciones. Entonces, esta genuinamente es un espacio-tiempo que es lorentziano y que tiene una interpretación física clara, digamos. Ahora, esta otra métrica de acá tiene propiedades parecidas, pero esta métrica era conocida de 5, y en 5 lo que se hizo fue que sí, uno siempre se puede preguntar como, bueno, si consideramos todos los grupos que hay dentro de las geometrías de Thurston, porque todas las geometrías de Thurston tienen esta propiedad que son invariantes por la izquierda, que significa que tiene un grupo de simetría y el grupo actúa sobre ellas y la métrica es invariante. Entonces, si uno se hace la pregunta de, bueno, ¿cuántas métricas lorentzianas son invariantes ante la acción del grupo Sol? Entonces uno puede concluir, bueno, hay 7, solamente 7. Pero la manera en la que el grupo actúa sobre cada una de ellas es distinto. Pero hay una entre todas esas 7 en las que el grupo actúa de la misma manera como actúa en la geometría Sol, que es euclidia, actúa de la mismita forma sobre esta métrica. Entonces, haciendo ese tipo de preguntas, en 5, se concluyó de que hay únicamente 4 geometrías como esta, que tienen esta propiedad, que no solo son invariantes por la izquierda de un grupo que está asociado a las de Thurston y que son homogéneas como las de Thurston, sino que además el grupo de simetría actúa de la mismita forma en las de Thurston como en ellas. Entonces, de cierta manera, estas 4 métricas que incluye a esta, son como los análogos más cercanos
o uno podría argumentar, digamos, que son los análogos más cercanos a la geometría de Thurston, pero que son intrínsecamente lorentzianos. Ahora, escrito en estas coordenadas, esta métrica es justo una métrica de la clase de Kuntz en coordenadas canónicas, y esta métrica también representa ondas gravitacionales. Entonces, estas dos son las métricas que más voy a describir a detalle en lo que sigue. Entonces, esta métrica, por ejemplo, es conformalmente plana. Entonces, no es del mismo tipo N como las ondas PP, ni como muchas otras ondas gravitacionales que son de interés. Por ejemplo, las ondas que se detectan en LIGO son tipo N. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tienen? Ambos espacios pertenecen a la clase de Kuntz. Eso significa que ambos aceptan una congruencia nula que es geodésica y que tiene otras propiedades como que la congruencia no es expansiva, por ejemplo. Entonces son de ese tipo de espacio-tiempos. Lo otro es que son muy especiales porque ambos son espacios que se llaman VSI, que significa que sus invariantes escalares son nulos. Es decir, si yo construyo a partir de su curvatura, invariantes de curvatura, invariantes escalares de la curvatura, entonces, todos ellos son cero. Cualquier polinomio de cualquier orden hecho a través de estas invariantes de curvatura, todos ellos son cero. Entonces, eso es muy especial porque por el lado euclidio, la única métrica que tiene esa propiedad es la métrica plana. Todos y cada uno de sus invariantes escalares es cero. Entonces, las métricas lorentzianas tienen esta propiedad de que entre ellas hay algunas que no son planas, que uno construye todos los invariantes de curvatura y todos son cero. Entonces, eso es un poco extraño, pero también habla de que son espacios como genuinamente lorentzianos. Entonces, esas dos métricas, la GN y la GO, justo son de esta naturaleza. Ya había mencionado que la GN es un espacio-tiempo onda PP, y estas están caracterizadas porque tienen un vector nulo que es covariantemente constante. Entonces, pero resulta ser que también esta métrica GO también tiene un vector, es el vector que apunta a lo largo de V. Es un vector nulo que también es covariantemente constante. Solo que él no es tipo N, sino que es tipo O, es decir, que es conformalmente plano. Ahora, aquí de la referencia 6, me traje esta gráfica, donde uno puede ver que entre los espacios-tiempos tipo Kuntz, entonces hay diversos subtipos, y dentro de ellos están los BSI, es decir, todos los espacios-tiempos lorentzianos que son BSI tienen que ser tipo Kuntz. Lo otro es que todas las ondas PP también son tipo Kuntz. Y también está, por ejemplo, la intersección de ellas, que incluye la onda PP que escribimos antes, y aquí en el BCI está la métrica que es conformalmente plana. Ahora, ¿cuáles de ellas? ¿Por qué estoy hablando de estas 4 métricas y no de las otras 3? Recordemos que mencioné que habían 7. Pues es justo, la geometría Sol es solución a la New Massive Gravity, siempre y cuando se cumpla esto. Y entonces, una de las otras métricas, bajo las mismas condiciones, también es solución a New Massive Gravity. La métrica G1 y G1' son estas métricas donde uno solo cambia un signo más por un signo menos. Entonces son soluciones que uno esperaría de que tienen el mismo tipo de isometría. Entonces, la otra tiene la misma restricción, pero el signo de la constante cosmológica y del coupling constant de New Massive Gravity cambia y es positiva. Entonces aquí están descritas estas 3.
Ahora, la onda PP, como todas las ondas PP, las que no se llaman generalizadas, tiene una constante cosmológica igual a cero, y la única otra restricción que pide a la teoría es que esta coupling constant sea positiva. Entonces, esta onda PP con isometría Sol es solución de New Massive Gravity. Y esta otra métrica que es muy especial, que llamé GO, no es solución de New Massive Gravity. Sin embargo, tiene una propiedad muy interesante, que es que el tensor del New Massive Gravity lo anula. Es decir, la parte de Einstein no se anula, sino sería solución de relatividad general. Pero cuando uno lo suma a este término, eso no es solución a las ecuaciones. Sin embargo, y la razón es porque este término solito se anula. Entonces, si uno consideraría una teoría donde en lugar de tener una extensión de relatividad general, solo tuviera componentes cuadráticas o incluso con una constante cosmológica, esta métrica es solución a esa teoría. Tendría que exigir que la constante cosmológica sea cero para tal cosa. Entonces, esto conforma parte de los resultados que reportamos en Physical Review Letters, y también es el final de la plática. Entonces, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, son bienvenidos. Gracias, Daniel, por tu presentación y por las explicaciones que nos diste y la respuesta a las preguntas. Entonces, pasamos ahora a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede usar la función de levantar la mano y les voy cediendo la palabra. Si tienen problemas o no les aparece la función, pueden encender su micrófono para hacer la pregunta directamente. ¿Sí? Bueno. Hay una pregunta de Vladimir. Adelante, Vladimir. ¿Se oye? ¿Me escuchan? Yo te Sí. escucho perfectamente. Sí. Está bien. Entonces, Daniel, yo entonces no entiendo, que entendí que esta geometría del Sol no tiene nada que ver con la geometría del Sol real, ¿no? Entonces es un poco, ¿Esas digamos, geometrías? Ajá. no, geometría del Sol no tiene nada que ver con la geometría del Sol. No, La geometría del Sol, nuestra estrella más cercana. Métrica Sol, por eso, métrica del Sol, yo pensaba precisamente ya, pero ¿por qué llamaron Sol? Entonces yo tampoco entendí, entonces, por eso es un poco confuso entonces el título, ¿no? de la plática, en ese sentido que ya habla de otras cosas y cosas abstractas, digamos, más que entonces física del Sol, porque yo estaba preparado a escuchar algo, digamos, de estos astrofísica, digamos, del Sol, o algunas nuevas cosas, digamos, acerca del Sol. Pero entonces, ¿por qué Sol se eligió este título? Entonces ya no... Sí, perdón. A veces, tal vez lo mencionaste, pero ya, entonces ya no escuché, tal vez. No hay problema, Vladimir. Generalmente se abrevia a nilpotente a solo nil, y las álgebras que tienen esta propiedad se llaman solubles. Entonces, Sí. Sol es una abreviación de soluble. De En soluble, inglés, ¿no? soluble. Entonces, las álgebras se llaman solubles cuando cumplen esto. Y entonces, a veces se usa una V al final de acá. Entonces, en vez de decir álgebra Sol, podría ser solve. Pero es mucho más común que uno use Sol sin la V. Sí, pero ustedes ya de esta forma, entonces, ¿y cuál es el resultado entonces más importante digamos, digamos, de este tipo de geometrías? Entonces, sí, por eso que atrajo la atención de estos referís también, porque entonces ya, El que ustedes, resultado, ¿cómo está el resultado más importante que ustedes entonces ya sacaron de este tipo de geometrías? el resultado más importante es que todas las geometrías de Thurston, que son exhaustivas, solo son 8, y que son muy importantes en matemáticas, todas cumplen con las ecuaciones de vacío de New Massive Gravity.
Ahora, como estas métricas son euclidias, entonces no son tan interesantes de un punto de vista gravitacional. Y no existen análogos precisos, o sea, tengan las mismas que no tengan la misma importancia que las de Thurston cuando la asignatura es lorentziana. Entonces, sin embargo, hay muchas, como estas y otras que reportamos en el trabajo, como hay muchas métricas que estudiamos en el trabajo. En esta plática solo me enfoqué a las de Sol, pero hay unas cuantas más. Entonces, hay varias métricas que tienen interpretación físicamente clara y que son como genuinamente lorentzianas y que son interesantes, que están íntimamente relacionadas a esta geometría de Thurston, que también son soluciones a Newman's gravity. Gracias, Daniel. Sí, claro. Sí, gracias, Vladimir, por tu pregunta. Y sí, como el título estaba en español, pues sí decía geometría Sol, ¿no? Pero bueno, ahora digamos que está en inglés, sigue siendo Sol Geometry, ¿no? Pero sí, gracias, Vladimir, por tu pregunta y para que se aclare. Sí. Sí, tienes razón. Eloy, adelante, Eloy. Bueno, gracias David, gracias Daniel por tu charla. Yo quería hacer un comentario para poner un poquito en contexto histórico, o sea, cuál es la relevancia del resultado de Daniel. Y tiene que ver con lo siguiente. A mí me tocó, cuando estaba postdoc, creo que un poco después, que se completara la demostración del teorema de uniformización o de la conjetura de Thurston. O sea, cuando yo era postdoc, la conjetura de Thurston era una conjetura. Y no había una demostración. La conjetura decía que las únicas geometrías eran estas 8 que mostró Daniel. Y bueno, finalmente Perelman demostró, lo convirtió en un teorema. Y Perelman lo que hizo fue seguir una técnica que propuso otro matemático que se llamaba Hamilton. Hamilton lo que propuso es usar lo que se llaman los Ricci flows que mencionó Daniel. Los Ricci flows es como pensar que todas las geometrías satisfacen una ecuación que es como la ecuación del calor, pero que lo que uno hace es derivar las geometrías y lo que uno tiene a la derecha, el operador de segundo orden que uno tiene a la derecha, es el tensor de Ricci. Y eso es lo que se llama el Ricci flow. Y eso tenía toda una serie de dificultades cuando lo propuso Hamilton y bueno, Perelman logró resolver todas esas dificultades. Sin embargo, antes de la resolución de Perelman, había una línea de pensamiento que era que el Ricci flow no era el flow más óptimo o el mejor. Uno tenía que buscar un Ricci flow tal que el término derecho, cuando uno toma la derivada con respecto al parámetro de la métrica, no fuera el tensor de Ricci, sino fuera un operador tal que todas las geometrías de Thurston fueran solución. Entonces fueran puntos fijos del flow y que entonces con esa idea era mucho más fácil, o había una idea de que era mucho más fácil demostrar la unicidad si todas las geometrías de Thurston eran puntos fijos del flow. Y muchos físicos en ese tiempo lo tomaron y se hicieron la pregunta si había de las teorías que conocíamos en 2 más 1 dimensiones, alguna tenía como puntos fijos a todas las geometrías de Thurston. Y hubo varios papers en ese sentido. A mí me tocó algún momento, fue una charla que me motivó mucho y chequé casi todas las que conocíamos en ese momento y me di cuenta que ninguna, o sea, casi todas se satisfacían algunas, pero otras no. En ese tiempo no existía Newman's gravity y obviamente, bueno, después se demostró la conjetura y yo creo que ese problema pues se pasó a segundo plano y la gente no le dio importancia. Bueno, hasta justo este resultado de Daniel que realiza esta idea de que uno podría construir un Ricci flow, un flow donde las geometrías de Thurston sean puntos fijos del flow. Entonces, potencialmente, esto podría llevar a una demostración del teorema de uniformización o de la conjetura de Thurston que sea más sencilla. Obviamente eso tiene relevancia con la física en la medida que explicó Daniel, pero en realidad es un problema que es más relevante para las matemáticas. Y entonces esa es la potencialidad
creo, o una de las potencialidades que creo que tiene este resultado de Daniel y sus colaboradores de demostrar que las geometrías de Thurso son puntos fijos de Newmassic Gravity, que potencialmente uno podría construir un Ricci Flow con esto y a lo mejor tener una demostración más sencilla que la que hizo Perelman, que llevó varios años checar que era correcta, porque al final Perelman lo que hizo fue hacer un sketch de su demostración. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería resaltar y muchas gracias nuevamente por la charla, Daniel. Sí. Gracias, Eloy, por la aclaración. Gracias, Eloy, por tu comentario. Bueno, no veo más preguntas. Si hay preguntas, pueden levantar la mano. Los estudiantes, si algo no les quedó claro, si quieren que algo expanda, no creo que tenga problema Daniel en responder las preguntas. Al fin, estamos aquí para aprender y bueno, pues el tema no importa que no sea de nuestra especialidad, ¿no? Adelante, Alexander. Andrés. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. ¿Te puedes Sí. devolver 2 slides, por favor? Nada más. Ahí. No, en la siguiente, perdón. La siguiente, disculpa. En esa. Ahí en la geometría del Sol, vemos que, ¿cómo se llama? Que la m cuadrado se relaciona como 5 veces lambda, ¿verdad? Sí. En el caso de la Gn, que requiere que lambda sea igual a 0, ¿cómo se relaciona esta m cuadrado? O cómo está vinculado con la lambda, digamos. Justo, no lo está. Justo, entonces uno, teniendo la métrica, la puede introducir a las... A ver. No, me fui muy atrás. Aquí está. Uno le puede introducir a las ecuaciones de movimiento. Entonces, en 3 dimensiones, son 6, ¿no? O sea, es decir, si uno considera las componentes 0, 0, 1, 1, 2, 2 y las mixtas, o sea, hay 6 ecuaciones aquí independientes. Realmente al final están relacionadas entre sí y entonces cuando uno introduce estas métricas aquí, entonces uno calcula el R o el box del R, etcétera. Uno calcula todas estas cosas. Al final, como estas geometrías son homogéneas, tienen muy pocas dependencias funcionales. Por ejemplo, aquí hay una exponencial, aquí hay una 1 sobre u cuadrado. Entonces lo que sucede es que las ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones algebraicas. Y entonces uno básicamente al final tiene que resolver ecuaciones algebraicas para determinar si estas están relacionadas entre sí para que esas se satisfagan. Entonces, esta es una condición que se tiene que cumplir si uno quiere que se haga que de 0 igual a 0 las ecuaciones de movimiento. Este signo que sale acá, de menor, que sea positivo o negativo, viene de que, o sea, una manera en la que uno lo puede interpretar es que si uno pone una escala aquí, por ejemplo, aquí uno puede pensar que está usando que U tiene unidades de longitud. Pero si uno piensa que U y Z y B son adimensionales, entonces uno puede colocar acá una constante que tiene unidades de longitud. Como la métrica está al cuadrado, esta constante la voy a llamar L al cuadrado, que multiplica todo eso. Como L al cuadrado es una cantidad real positiva, ese L al cuadrado se relaciona con la constante cosmológica. Entonces, como L al cuadrado tiene que ser positivo, entonces al final eso implica de que este lambda tiene que ser negativo en este caso. Y positivo en este caso. Entonces, aquí en este caso, el lambda tiene que ser 0. Pero si se fijan, n es una métrica bastante simple. Entonces, no pone ninguna restricción sobre m cuadrado. Es decir, con que m cuadrado sea una cantidad positiva, es suficiente para que sea solución a las ecuaciones de Newmassic Gravity. Y no sé si eso respondió a tu pregunta.
Ok, sí, entonces M en este caso queda libre, digamos, en ADGN. Queda como Sí, libre totalmente. queda libre. Ok, ok, gracias. Y en esos casos también, aunque haya dos coupling constants, como están relacionadas entre sí, lo podrías pensar como, puedes coger lambda como yo quiera, mientras sea negativa, y entonces eso me va a dar el valor de m cuadrado. O también puedes pensar al revés. Puedo escoger el m cuadrado que yo quiera, pero cuando lo escoja, eso me va a fijar un valor de lambda. Entonces, también podrías pensar de que en estos casos m cuadrado es libre, tú lo escoges como tú quieres, pero la constante cosmológica no. ¿Mm? Ok, gracias. Gracias, Alexander, por tu pregunta. Tenemos una pregunta de Daniel Higuita. Adelante, Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Buenas tardes. No, mi pregunta era a ver si de pronto tú sabías algo, podrías hacer algún comentario sobre clasificaciones de geometrías en dimensiones mayores que 3, 4 o 5 dimensiones o en adelante, ¿no? Si hay algún resultado similar o de pronto sabes algo al respecto, ¿no? Sí. Solo me queda la duda de clasificaciones de qué tipo. Por ejemplo, de las propiedades geométricas de las métricas, o de las propiedades algebraicas de las métricas, o de este tipo de cosas como que, digamos, en 2 dimensiones hay 3, en 3 dimensiones hay 8. O A mí de ese. mi curiosidad va más en esta última dirección, ¿no? O sea, si también en altas dimensiones también hay como un número concreto de geometrías y clasifican todas Sí las las hay. posibilidades topológicamente hablando, ¿no? Sí las Ese hay. es, En 4 dimensiones, se me olvida el nombre de los autores ahorita. Te lo puedo conseguir después, pero en 4 dimensiones creo que hay 19 de estas. Y en 5 dimensiones no me acuerdo cuántas hay, pero el resultado es conocido también. ok, Y perfecto. no sé si en 6, de 6 para arriba no sé cómo esté la cosa. Pero estoy bien seguro y te puedo dar las referencias y los libros y las tesis y los artículos precisos para 4 y para 5. ¿Y ya están probadas o son conjeturas? No son probados. Ya te entendí. No sé. Ya te entiendo. No estoy seguro de que en 4 o en 5 dimensiones haya algo como esto. O sea, es que así como el teorema de uniformización es una cosa y hay muchos resultados, algunos son consecuencia de él, que andan cerca de él. Y lo mismo pasa para el teorema de geometrización. Eh, Entonces, no, creo que no hay un teorema de geometrización en dimensiones mayores que 3. Y eso es importante. Gracias entre Daniel y David para que aclare eso. Ahora, sin embargo, lo que sí hay es esta como definición de geometría que estoy usando aquí, que tiene que ver con que las métricas sean homogéneas y que sí, creo que la homogeneidad es como la propiedad más importante. Entonces, no me acuerdo de bien de en qué sentido son análogos estos resultados en dimensiones 4 y 5 a las de Thurston, pero estoy seguro de que tiene que ver con como homogeneidad, pero no creo que son tan fuertes como el teorema de geometrización. Oye, disculpa, Es, Daniel, ¿y a qué te refieres por homogeneidad en ese contexto? O tal vez me perdí la definición. no la di, a propósito no la di, lo puse aquí como en esencia, y fue un poco críptico. Homogéneo tiene que ver en este caso de que hay un grupo, lo voy a llamar G, y hay un subgrupo muy especial de G, que voy a llamar H. Entonces, que la métrica es el espacio cociente de G con H. Eso hace que el espacio sea homogéneo. Ok, perfecto. Sí, gracias. Sí, Gracias, Daniel. ah, Adelante, Daniel. ¿No? es,
justo hay una relación entre las métricas y estos espacios cocientes que que se sabe cómo se sabe que existe para asignatura euclidia y que justamente es falso en geometría lorentziana. Entonces, esa es la obstrucción principal para que existan como análogos exactos de la geometría de Thurston con asignatura lorentziana. Bueno, gracias, Daniel Higuita, por tu pregunta y Daniel Flores por tu respuesta. Hay otro comentario de Eloy. Adelante, Eloy. Es un poco como para comentar sobre la pregunta de Daniel. La conjetura de Thurston fue muy relevante en los últimos años, justo porque sí existía una clasificación para dimensiones superiores. O sea, la de dos dimensiones la hizo Poincaré a final del siglo XIX, y después había una manera muy general de hacer la clasificación para dimensiones por encima de 4, de 5 hacia arriba. Entonces, los únicos dos casos pendientes eran 3 y 4. Entonces, el 4, el de dimensión 4, lo resolvió Donaldson en los 80, encontró unos invariantes, que son los invariantes de Donaldson, que con esos invariantes uno puede hacer la clasificación. Esos invariantes después fueron relevantes también porque Witten demostró, todos saben, ¿no?, que Witten ganó la medalla Field. La medalla Field de Witten es porque mostró que usando una teoría física, una teoría de Chern-Simons, uno podría, y Jan Mills, uno podría describir esos invariantes de Donaldson usando pad integral. ¿Ya? Entonces, de esa manera se resolvió el problema, la clasificación en 4, y la única clasificación que estaba pendiente era la de 3 dimensiones, estuvo pendiente por más tiempo, y bueno, el resultado más extenso que había era esta conjetura de Thurston de cuáles deberían ser, y bueno, fue finalmente resuelta por Perelman años después. Entonces no hay ninguna dimensión pendiente. Claro, como aclaró Daniel, la hipótesis precisa que se pone en dependencia de las dimensiones va cambiando. O sea, ¿por qué? Porque al final lo importante es esto de la homogeneidad, pero si uno va bajando la dimensión, eso implica restricciones más fuertes, ¿no?, que uno no tiene en dimensiones superiores. Listo, ese era el comentario. Fantástico. Gracias, Eloy. Y nada más como curiosidad, entonces en el caso de altas dimensiones, ¿hay esto como una manera sencilla de describir las geometrías que resultan en altas dimensiones? O sea, decir como, bueno, son, no sé, esferas y productos con cosas, o... Hay una clasificación de cuáles deben ser esas geometrías. Ah, ok. Ok, muy bien. Sí, gracias, gracias. Gracias, gracias, Eloy. Hay otra pregunta de Luis Ángel Galeana. Adelante, Luis Ángel. No te oímos todavía. Quizás el micrófono. Sí, Luis Ángel, todavía no te oímos. Creo que se desconectó. Salió de la reunión. Oh, No, sí, porque no está ahora conectado. No sé si se equivocó cuando quería encender su micrófono. sí, es posible. Vamos a esperar unos segundos, un minuto a lo mejor, a ver si se conecta de nuevo. Luis Ángel. Justo para contestarle a Daniel, voy a buscar algo mientras esperamos. Vale, vale. Sí, ya le marqué, a ver si se une. ¿Alguien más tiene una pregunta? Creo que ya sé.
¿Estás por acá, Luis Ángel? Sí, doctor, aquí estoy. Adelante. ¿Tienes una pregunta? No, lo que pasa es que tuve un error y le pregunté a la Vale, misma vale. pregunta. Bueno, Sí, no te bueno, preocupes. A todo nos pasa. Bueno, muy bien. Gracias, Luis Ángel. Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Creo que entonces llegó el momento de agradecer a nuestro invitado del día de hoy, a Daniel. Entonces les pido, si pueden, encender su cámara y su micrófono para que me acompañen a darle un aplauso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos la próxima semana. Más tarde les envío el anuncio del coloquio de Alma y bueno, agradecer de nuevo a nuestro invitado del día de hoy, a Daniel. Y bueno, pues muchas gracias. Entonces nos vemos la semana próxima. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias, Daniel. Daniel. Gracias, Lloyd. Que estén bien. Bye. Hasta luego. Hasta luego.